Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Estamos comenzando este servicio de adoración a nuestro Padre Celestial. Sí, está funcionando, pero no se oye bien, no importa. Seguimos adelante. Bien, vamos a comenzar leyendo la palabra en 2 a los Corintios, capítulo 5, versículos 10 y 14, 2 a los Corintios capítulo 5, versículo 14 hasta el versículo 21. Vamos a leer del versículo 16 hasta el 21. 2 a los Corintios capítulo 5, versículos 16 a 21. Dice así la palabra de Dios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Señor, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Bendícela, Señor, en esta mañana, y que sean de regocijo, de fortaleza, reto para nuestras vidas, confrontación para nosotros andar en tu voluntad, hacer tu voluntad para nosotros, proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano Misael pues continuará con la música. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 453. En la iglesia, la gloria es para él. En la iglesia la gloria es para él, para él, para él. En la iglesia la gloria es para él, ahora y por la eternidad. Para él, para él, para él, para él. En la iglesia la gloria es para él, ahora y por la eternidad. En mi vida la gloria es para él, para él, para él. En mi vida la gloria es para él, ahora y por la eternidad. Para él, para él, para él, para él. En mi iglesia la gloria es para él, ahora y por la eternidad. Vamos a cantar el himno 366, en Jesucristo. 366. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras
nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirijas nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma veces desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Jesucristo, como dice el himno, es la fuente de paz. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la fuente de paz. La paz. Nosotros vemos muchas veces en las noticias que hay países que dicen: estamos procurando la paz. Estamos procurando la paz. Pero para mantener la paz entre estos dos países, tenemos que hacer guerra. Tratan de tener paz, procurar la paz, pero utilizando la violencia, la guerra. Pero el Señor nos dice a nosotros que eso no es paz. Nosotros vemos que eso no es verdadera paz. Cuando dos personas están enemistadas, ¿qué es necesario para que haya paz? Pregunto. ¿Qué es necesario para que haya paz? Estar de acuerdo. ¿Qué más? Si no hay paz entre ellos, ¿qué son ellos? Enemigos. Es necesario que alguien los haga amistarse, que haya amistad de nuevo, que haya reconciliación. Reconciliación. En esta mañana damos la bienvenida a cada una de las visitas que tenemos. Damos gracias a Dios por su visita y esperamos que esté agradado con la palabra de Dios, con los cánticos, y que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Así que bienvenidos. Bien, nosotros vemos entonces que es necesaria la reconciliación. Cuando dos personas están enemistadas, se necesita que se reconcilien para que puedan andar en armonía, para que puedan andar juntos. Y Amós dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando dos personas están enemistadas, no están de acuerdo. Para que estén de acuerdo es necesario que se reconcilien. Ahora, aquí en la palabra de Dios, estuvimos viendo las semanas anteriores, en 2 Corintios capítulo 5, que nos habla el apóstol Pablo, está diciendo en 2 Corintios capítulo 5, y desde el versículo 11, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corintios, le está diciendo por qué es que él hace tanto esfuerzo, énfasis, en tratar de que ellos obedezcan la palabra de Dios, sobre todo que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Entonces, el propósito que ellos conozcan la palabra de Dios, que conozcan al Señor Jesucristo. Y él decía: mira, mi énfasis no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo los conozco a ustedes. En la carne yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada. Realmente todo es por el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos obliga a nosotros de hablarle la palabra de Dios, de que ustedes entiendan, comprendan que realmente todos somos pecadores, que no podemos salvarnos nosotros mismos, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque dice el Señor, por cuanto todos se pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice: la paga del pecado es muerte. Todos estamos
muertos, separados de Dios, pero en Cristo entonces dice que nos da vida a nosotros creer, a recibir a Cristo como nuestro Salvador, nos da vida eterna, nos hace vivir de nuevo, nos resucita espiritualmente. Por lo tanto, el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, ahora nosotros no vivimos para nosotros, ahora los que viven, los que estaban muertos y han creído en Cristo y ahora han sido hechos nueva criatura, dice, ahora no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, el Señor nos dice que ese amor de Cristo, eso nos hace a nosotros, ha dado como resultado el que nosotros tengamos vida eterna, al que nosotros seamos ahora una nueva criatura. Ahora, el hecho de nosotros ser nueva criatura, el estar es por estar en Cristo. Al estar en Cristo somos nueva criatura, nueva criatura. Y el estar en Cristo, el pertenecer a Él, nos da la bendición de que seamos una nueva creación. Ahora, en el versículo 18, nos dice que por eso, al estar en Cristo y ser nuevas criaturas, ¿qué tenemos? Aquí nos dice el ministerio de la reconciliación. Vamos a leer el versículo 2 Corintios 5, 18. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Señor, dirígenos y guíanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la reconciliación, estuvimos hablando al principio, que cuando dos personas están enemistadas, entonces hay una reconciliación, es cuando ellos vuelven a amistarse, tienen comunión, andan juntos, ahora han sido reconciliados por alguien. Sin embargo, nosotros vemos que cuando habla aquí de la reconciliación de Dios, está hablando de que Él mismo proveyó, Él mismo propició, Él mismo hizo todo para que nosotros estuviéramos en paz con Él. Nosotros no fuimos los que decidimos reconciliarnos con Dios. No hay en nosotros ese deseo, ni esa facultad, ni esa fortaleza. Sin embargo, Dios mismo preparó todo para amistarnos. Nosotros que nos habíamos enemistado de Dios, ¿cuándo? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Adán y Eva se enemistaron de Dios, se separaron de Dios. Ellos desobedecieron a Dios. Ellos no creyeron lo que Dios les dijo, que si morían, si comían de ese árbol, que podían comer de todos los árboles del huerto, menos de ese. Y que si comían de ese árbol iban a ser separados, iban a morir. La muerte significa separación. Y ellos fueron separados espiritualmente. Primero ellos se alejaron de Dios, se escondieron. Y luego, entonces Dios los sacó del huerto. Luego vino la muerte física, porque cuando Caín mató a Abel, ahí comenzó la muerte. Y comenzó Dios a decir en Génesis, los hijos y fulano de tal, hijo de Adán, murió. Y el nieto de Adán murió. Todos los descendientes de Adán murieron. Y hoy día estamos muriendo, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, ¿por qué es importante el ministerio de la reconciliación? Ministerio significa servicio, servir. Ministerio es servir, es ministrar. Ministerio no es que yo soy el jefe que mando, no, es servir. El ministerio de la reconciliación es servir llevando la reconciliación entre Dios y los hombres. Una reconciliación que es importante. La reconciliación entre Dios y el ser humano es necesaria, es imprescindible e importante y posible. ¿Por qué? Dice el versículo 18. ¿Por qué? 18. Porque todo esto proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Todo procede de Él.
Dice en San Juan capítulo 3, versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Preste atención, oiga, preste atención. No puede recibir nada, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Eso es importante, porque nuestra vida depende de ese conocimiento. Nuestro futuro, dónde hemos de vivir, de permanecer, de estar después de la muerte, depende de lo que nosotros entendamos de la importancia de la reconciliación que Dios ha propiciado. Si usted no entiende, si usted no comprende o no escucha, no presta atención a esto, usted no podrá entonces tomar una decisión correcta, no podrá tomar la decisión correcta. Por esa razón es importante que veamos lo que Dios dice. Dice que todo esto proviene de Dios. La salvación, la vida eterna, el ser hechos nueva criatura, por el amor que Cristo nos ha mostrado. Dice, todo esto viene de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos? En San Juan 3:16, todos lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablando de la propiciación, está hablando de cómo dice que Dios ha dado, Dios ha provisto el medio para que nosotros nos hagamos amigos de Él nuevamente. Decimos, pero eso fue asunto de Adán y Eva. ¿Y por qué yo tengo que entonces pagar por ellos? Bueno, nosotros nacimos de ellos, descendemos de ellos. No, tal vez en algún momento, cuando pequeño, usted pensó y dijo, ay, mi mamá debió de casarse con un hombre así. Se casó con un moreno, o se casó con un blanquito. Debió de casarse porque yo quería ser morenita, o quería ser morenito, o quería ser... Bueno, ellos fueron los que se casaron. Ellos no fueron los que nos tuvieron. Nosotros nos dijimos, miren, antes de ustedes casarse, miren, yo no, con ese no. Entonces, Adán y Eva decidieron, pecaron contra Dios y nosotros estamos pagando consecuencias. Pero Jesucristo dice en San Juan 3:17, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que nosotros hayamos nacido pecadores fue por Adán y Eva, pero el que nosotros continuemos condenados es por nosotros no creer en Jesucristo. El creer en Jesucristo nos quita la condena, porque eso precisamente es la propiciación, es la reconciliación que Dios ha establecido. Vamos a ver lo que dice San Juan 3, San Juan 16, 36. San Juan 16, no, mejor vayamos a Romanos 16, 36. Romanos 16, 36. Romanos 16, 36. Otra vez volví, ¿verdad? Romanos 11, 36. Le digo, tengo que ir suave, que estoy medio aceleradito. Dice así Romanos 11, 36. Porque de Él, hablando de Cristo, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Dios dice que por Él, por Dios, estamos en Cristo. Por Dios el Padre es que nosotros estamos en Cristo. Y 1 Corintios capítulo 8, vamos a ir allí. 1 Corintios 8, 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6.
Para algunos podría creer que hay otros dioses, ídolos, pero dice aquí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces somos para Dios por medio de Jesucristo, que es el medio de la reconciliación, el medio que Dios ha establecido para reconciliarnos con Él mismo. La reconciliación es cuando alguien es reconciliado, pero en el caso nuestro, Dios mismo proveyó todo, proveyó a Jesucristo para que muriera en la cruz, derramara su sangre para reconciliarnos con Él mismo, porque no quiere que ningún alma perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Dios mismo auspició la reconciliación. Por eso que dice en Santiago capítulo 1, 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, nosotros vemos que Dios, la reconciliación entre Dios y el ser humano es necesaria, imprescindible y es posible, porque además de Dios, provenir de Dios, además Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. Nos reconcilió. ¿Recuerdan Romanos 5:1? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos paz. Paz es que tenemos amistad. Es que ya no estamos en guerra, ya no estamos peleando. Ahora tenemos paz para con Dios, porque el Dios de paz nos ha dado paz por la fe en Jesucristo, que es el príncipe de paz. Es una bendición tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice en Romanos 5, 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios cuando éramos enemigos, por la muerte de su Hijo Jesucristo, mucho más estando reconciliados ya con Dios por medio de Jesucristo, seremos salvos por su vida. O sea, tiene que venir una reconciliación para poder disfrutar de la vida eterna que el Señor nos da por gracia. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por Cristo hemos recibido la reconciliación que Dios ha creado, ha obrado para que nosotros tengamos paz con Él. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Jesucristo dice que por medio de Él, dice que por medio de reconciliar consigo a todas las cosas, así están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Por medio de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios, y no solamente nosotros, sino todas las personas, sea judíos, sea griegos, sea dominicanos, sea de cualquier país, todo Dios nos ha dado la misma oportunidad, el mismo beneficio de reconciliarnos. La oferta está ahí. Cada uno tiene que tomar la decisión, porque ya Cristo, Él es el medio de la reconciliación para reconciliar al hombre, haciendo, dice, la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo es la que obra para que nosotros podamos ser salvos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue necesario que la sangre de Cristo fuera derramado para limpiar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, para así entonces reconciliarnos con Dios. No fue por la decisión de alguien, fue por la voluntad de Dios. Entonces nosotros vemos que Cristo se hizo humano, semejante a una persona, a un ser humano, nosotros los humanos, para morir por los humanos, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para quitar el pecado de cada uno, pero es necesario que cada uno
crea en Él. ¿Y cómo creemos? Al creer, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos y convertimos a Él. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos devolvemos del pecado para ir a Dios con nuestra fe puesta en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vemos aquí que la reconciliación entre Dios y el ser humano es necesaria, imprescindible y posible porque proviene de Dios. En segundo lugar, porque Dios nos reconcilió consigo mismo y por lo cual, por tal razón, dice el versículo 18, la última parte, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Es que nosotros tenemos que propiciar, hacer todo lo posible para que otras personas se reconcilien con Dios. Alguien nos habló del Señor Jesucristo, nos habló de Dios, del amor de Dios, nos habló de la reconciliación y nosotros creímos y fuimos reconciliados con Dios. Ahora nosotros tenemos el mensaje que no solamente Dios quiso hacerlo, sino que quiere que nosotros también vayamos y le llevemos ese mensaje de paz, ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza a otros que están enemistados de Dios, con Dios, porque no lo saben, no se dan cuenta, creen que están bien. Y nosotros tenemos que llevarle el mensaje de la reconciliación. No forzar, no obligar, no hacer que otra persona venga a los pies de Cristo. No, que conozca el mensaje, el propósito de Dios, el amor de Dios, el amor de Cristo por cada persona para que se reconcilie con Dios, para que pueda tener paz con Dios, de amistad con Dios, pueda tener paz en su corazón y viva en paz aún en medio de las tormentas. Nosotros vemos que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y en 2 Corintios 5, mire como dice el versículo 19 y 20. Leamos ahí 2 Corintios 5, 19 y 20. Versículo 19 y 20. Estoy en 1 Corintios. Ahora sí. 19 y 20 dice así. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por lo tanto, no es solamente que conozcamos, que entendamos, que comprendamos lo que es la reconciliación, sino que nosotros aprovechemos esta bendición, esta que es indispensable, imprescindible y que es necesaria para nuestra salvación, y aprovechemos y entonces le pidamos al Señor que queremos reconciliarnos con Él para tener paz en nuestros corazones. Por eso es que Dios manda, dice en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él nos manda a nosotros a predicar a cada persona para que sea salva, para que pueda tener paz con Dios. Y en segundo lugar, al estar en Cristo y ser nuevas criaturas, y al ver la importancia de la reconciliación, porque proviene de Dios, porque Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, la manera en que Dios efectuó esa reconciliación, dice el versículo 19, 2 Corintios 5, 19, ¿cómo fue? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo lo hizo? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, con Él mismo. No era con otra persona, no era para entre nosotros. Ahora sí, nosotros tenemos estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios, pues nosotros vamos a estar en paz con los demás. Es un resultado
que vamos a amar a los hermanos, a los demás. Pero nosotros vemos aquí que el Señor, la manera en que Dios lo hizo, ¿recuerdan cuando en Lucas 1:23 dice que el Señor de Jesucristo le dijo que le iba a poner a María, le dice que le iba a poner el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros? Dios se hizo hombre y vino con nosotros para reconciliarnos con Él mismo. ¡Qué bendición! Con Él mismo. Tuvo que venir el mismo Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice San Juan 14:10. San Juan 14:10. San Juan capítulo 14, versículo 10. Versículo 10 y 11. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando a los discípulos y diciéndole que yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Él estaba hablando, y Felipe dijo, porque le había dicho, ¿y quién, dónde está? ¿Cómo sabemos? ¿Y cómo iremos a ti? ¿Cómo iremos al Padre? Bueno, Él es el camino. Y el Señor Jesucristo le dijo en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, dice Jesucristo, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si ustedes no creen que yo soy el Padre y yo uno mismo somos, entonces crean por las obras que yo estoy haciendo, que son las obras del Padre. Él está diciendo, yo y el Padre uno somos. Dice San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces nosotros estamos en Cristo porque Cristo y el Padre son uno. El Señor dice, reconciliaos, reconciliaos. Mire Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26. Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26. Él nos habla de la reconciliación, de la necesidad de la reconciliación, o cómo es que Dios obró la reconciliación, como dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice el versículo, Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente, o sea, no tenemos que comprar, no tenemos que hacer esfuerzo, no tenemos que hacer obras, gratuitamente, dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor, Dios nos redimió por la sangre de Cristo Jesús. Pagó un precio para que nosotros pudiéramos ser liberados. Nosotros estábamos condenados, la paga del pecado es muerte. Pero dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros siendo culpables, Cristo se hizo hombre. ¿Para qué? Para Él morir por nosotros. Cristo siendo hombre, siendo eterno, murió por nosotros. Por lo tanto, cuando Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, esa sangre fue válida para Dios y Dios la aceptó como buena y válida por el pago del pecado nuestro. Entonces la justicia de Dios, de Jesucristo, Él como al ser justo, entonces Él nos pasó, nos transfirió esa justicia a nosotros, pagó nuestra deuda
y ahora ya no debemos nada porque Cristo la pagó con su justicia. Ahora, sin embargo, nosotros, Él, además de eso, Él entonces nos da también la vida eterna, que no merecemos, nos la da por su gracia. Entonces nosotros vemos que fue necesaria la sangre de Cristo derramada para nosotros poder ser perdonados. Pero dice el Señor, y dice, al que es de la fe de Jesús, está diciendo que tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creer. Los demonios también creen y tiemblan, pero no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Reconocen que es el Hijo de Dios, pero no creen en Él. Usted y yo tenemos que creer, confiar en Él, confiar nuestras vidas, confiar nuestras almas, confiar todo nuestro ser al Señor, entregándonos y arrepintiéndonos de esta vida de pecado y volviéndonos a Él. Dice en 1 Juan 4:10, dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios. El amor de Dios por usted y por mí. Dice que ahora, dice, no tomándoles en cuenta sus pecados. Dice el versículo Romanos 5, 2 Corintios 5, 19. Y Romanos 4, 6 a 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre que no se le atribuye pecado. Pero hay alguien que nunca peca, dice, no hay quien nunca peque ni haga el mal. Dice, el alma que pecare esa morirá. No tendrá por inocente al culpable. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero dice, aquel que no se le encuentra pecado, a quien no se le encuentra, no se le atribuye, no tiene una consecuencia por el pecado, aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. Ya no tiene, el pecado no tiene ningún poder sobre él. Ya no va a sufrir de las consecuencias del pecado, la muerte, sino que ahora tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y dice, y nos encargó a nosotros el ministerio de la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, por Cristo. Vamos a ver a Lucas 24:47. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Gracias, Señor. Lucas 24:47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor tiempo, refrigerio. Puedes compartir el evangelio en tu casa, con tu familia, en tu lugar de trabajo, en el centro de estudios, cuando estás de compras, en el centro de salud, con los compañeros de tratamiento, médicos. La pregunta es, ¿se está procurando la reconciliación en todo lugar? ¿Qué estás haciendo para que otros se reconcilien con Dios? ¿Sabe que a veces nosotros mismos podemos ser un obstáculo, una piedra de tropiezo para que otros se reconcilien con Dios? Cuando yo llevo una vida que no agrada a Dios, yo soy una piedra de tropiezo para que otros no se reconcilien con Dios. Cuando alguien está oyendo la palabra de Dios y está prestando atención y yo lo interrumpo y yo lo entretengo y yo le digo otra cosa y lo distraigo, yo estoy siendo culpable delante de Dios de impedir de que esa persona tenga una reconciliación con Dios. Eso es importante, porque de ahí depende la eternidad.
O la pasamos con el Señor o la pasamos en el infierno. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Entonces, es importante que entendamos esto. En cualquier situación, circunstancia en que estemos, nosotros tenemos que compartir, dar el ministerio de la reconciliación, ese servicio a otra persona para que conozca, para que se reconcilie con Dios, para que no muera sin Cristo, para que no continúe perdido y que mientras viva tenga esperanza y pueda andar, servir al Señor y pueda gozarse de la paz que Dios da. No hay que esperar a morir para vivir la vida eterna. No, la vida eterna comienza inmediatamente porque es una vida de regocijo. Cuando dice para que venga del Señor tiempo de refrigerio, de paz. La vida en Cristo nos da paz, nos da gozo. Aún en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, nosotros tenemos que compartir. Somos de aliento a otras personas cuando estamos en una situación, o estamos en la EDS, o estamos en un centro médico, o estamos en una cama, en un hospital, una clínica. Estamos siendo de bendición. Ellos pueden ver que ese es un reconciliado, esa es una reconciliada. O puede decir, oye, tiene paz. Tiene paz. Porque Dios le ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo. Pero tuvo que poner la fe en Jesucristo para ser salvo. Por tanto, amados hermanos, al ver el amor de Cristo, al estar en Cristo y ser nuevas criaturas, y al ver la importancia de la reconciliación, porque proviene de Dios, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la fe en Jesucristo y nos dio el mensaje, el ministerio de la reconciliación. Por ese amor que nos constriñe, ese amor que nos mueve a entender que somos nuevas criaturas en Cristo, nos obliga a cumplir con el ministerio de la reconciliación, para que todos tengan la misma oportunidad que tuvimos nosotros de creer en Cristo y ser reconciliados con Dios. Amado amigo, amiga, Dios ha dispuesto la reconciliación por medio de la sangre derramada por su Hijo en la cruz. A veces hay personas que solamente tienen una sola oportunidad de oír. Y el Señor dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí hoy el día de salvación. Hoy es el día de salvación. El Señor te manda, dice, arrepiéntete, vuélvete con fe en Cristo, para que estés en paz con Dios y tengas por Jesús la paz de Dios. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar del pecado, descansar de la consecuencia del pecado, descansar de la culpa del pecado, descansar de la vida sin esperanza por causa del pecado. Pero en Cristo tenemos paz, descanso y esperanza. Oremos. Señor, gracias. Muchas gracias por tu amor y misericordia, oh Padre. Cuán agradecidos estamos de ti, Padre, que nos reconciliaste contigo mismo, hiciste todo para que nosotros podamos ser reconciliados. Aún nos diste arrepentimiento para conocer la verdad a tu Hijo Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque la benignidad tuya nos guió al arrepentimiento y aún estás guiando a los que no te conocen hoy al arrepentimiento para que tengan fe. Dale valor, Señor, para arrepentirse y convertirse a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, que ellos vengan
Y como tú dices, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Haz la paz con Dios. No sigas enemigo de Dios, enemiga de Dios. Ven a Cristo. En esta mañana el Señor te llama. Ven a Cristo para que te reconcilie. Cristo te reconcilie con Dios el Padre y tengas esperanza en esta vida y después de la vida. Alguien dice, yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero hacer la amistad, la paz con Dios. Yo quiero arrepentirme y convertirme. Alguien dice, yo quiero. Si usted desea, ha decidido en su corazón y quiere que oremos por usted, levante su mano y oraremos por usted. Es una decisión suya. Nosotros solamente le preguntamos si ya usted ha decidido y quiere ahora que oremos para usted arrepentirse y convertirse a Jesucristo, recibir a Cristo como su Salvador. Alguien dice, yo quiero reconciliarme con Dios. ¿Alguien? Dice que todos nosotros tendremos que dar cuenta ante Dios. Todos, cada uno. No va a depender de otro, no va a depender de aquel, es personal cada uno. Así como Cristo murió personalmente por cada uno, por todo el mundo, pero para beneficiar a cada uno, así también la decisión es aceptar a Cristo, arrepentirse y convertirse a Cristo personalmente. La invitación está, así que piense que el Señor le quiere dar, reconciliar, Jesucristo le quiere reconciliar con el Padre y el Padre ha provisto para que usted se arrepienta, ponga su fe en Cristo y sea reconciliado con Dios. Señor, gracias por esta mañana. Bendito sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Dios le continúe bendiciendo.